Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos pétalos de pera, también conocidos como peras cristalizadas, para decorar nuestros postres. Que en muchísimas oportunidades navegando por las redes sociales te has encontrado con unos pasteles rusos que llevan unas peras decoradas de colores espectaculares y piensas que es muy difícil de hacer. Pues es todo lo contrario, son muy fáciles de hacer y además nos pueden servir no solamente para los pasteles sino para decorar cualquier postre. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Estas peras las vamos a deshidratar ya sea en el horno o también podemos utilizar el deshidratador de alimento, así que te enseñaré cómo hacerlo en cualquiera de los dos electrodomésticos. Lo principal, como siempre, es trabajar con una buena materia prima y en este caso es la pera. Trata de escoger unas peras que estén bien bonitas, que tengan una forma bonita y que el tamaño no sea exageradamente grande. Bueno, todo depende del uso que vayas a darle. Yo prefiero usar peras pequeñitas porque me da más posibilidades a la hora de decorar un pastel pequeño o también para algún postre. Así que vamos con la receta. Técnicas de decoración: pétalos de pera cristalizadas para tus postres y para tus pasteles. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para lograr un corte muy fino me estoy valiendo de una mandolina. Esta es muy económica y es bastante versátil porque tiene 3 medidas. Aparte, es muy importante utilizar esta pieza para no cortarnos los dedos. Pero existen mandolinas de todos los precios y de todos los tipos. Así que si no tienes, puedes adquirir una muy baratita que te va a servir. Comenzamos cortando nuestras peras finamente con la ayuda de la mandolina. Recuerda lavar las peras previamente. Y el grosor ideal es de 1 milímetro o 1,5 milímetros. Recuerda conservar también el palito de la pera, que queda muy bonita en toda la decoración. Eso sí, debes tener mucho cuidado a la hora de cortarlo. Para nuestros pétalos de pera vamos a utilizar la parte bonita, esta, que tiene la semillita, que tiene su formita, que tiene el palito algunas. De verdad que es lo que queda más bonito en nuestros postres. Pero la otra parte, que no es tan bonita, la puedes deshidratar también y la puedes utilizar ya sea para tu yogur, para colocarlo en una ensalada, para merendar, y también la puedes aprovechar realizando una compota. Córtalas justo en el momento que la vayas a utilizar para evitar que se oxiden y que se oscurezcan. En una olla colocamos 500 gramos de azúcar granulada, la normal, junto con 1 litro de agua. Las proporciones es el doble de agua que de azúcar. Removemos bien y llevamos a fuego alto. El proceso de cocción de este almíbar es muy rápido, ya que apenas comienza a hervir ya lo debemos retirar del fuego. El proceso de cristalización de las peras es muy fácil, simplemente la vamos a colocar en el almíbar y la vamos a dejar allí 10 minutos para que tomen también el dulzor y el color que le hemos incorporado. Ahora en caliente vamos a colocarlo en diferentes bols porque lo voy a hacer de diferentes colores, de lo contrario puedes hacer o teñir todo en la misma olla. El colorante puede ser en pasta, en gel o en polvo. Lo principal es disolverlo muy bien en el almíbar. La cantidad de color va a influir en la intensidad que tenga el tono sobre tu pera. Así que si las quieres en unos tonos más claritos, no coloques mucho color. Y si las quieres más intensa, colocas más cantidad. Removemos bien nuestro colorante y colocamos nuestras peras dentro del agua bien caliente. Y la vamos a dejar allí alrededor de unos 10 minutos o hasta que observes que las peras ya han absorbido la tonalidad. Si consideras que aún le falta el color más intenso, puedes dejarla durante un tiempo mayor hasta que absorba gran cantidad del colorante. Puedes moverlas un poco para así confirmar que las de abajo y las de arriba queden todas bien teñidas. Toma en cuenta que el color de la pera va a influir en el resultado final, así que siempre debes tomar en cuenta que si es azul, va a llevar un poquito de tono amarillo. Para deshidratar nuestras peras es muy importante utilizar un tapete de silicona, ya que si la colocas sobre papel de hornear se quedarían pegadas.
Puedes utilizar un zinc pad o también puedes utilizar tapetes de silicona y colocar ordenadamente tus peras que no se monten unas sobre otras. Si quieres que tus pétalos no adquieran un rizo ondulado mientras se deshidratan, colócale un tapete de silicona sobre él para que así entre los dos tapetes se mantiene recto y no pierde su forma. Cuando coloques el tapete, sácale el aire con tus manos para que quede bien adherido a todas las peras y llevamos al horno. También puedes valerte de las rejillas del deshidratador de alimento y colocarle un tapete de silicona que tengas. En esta oportunidad estoy utilizando mis tapetes de macarrons, pero los he colocado por el lado inverso. Lo positivo es que podemos deshidratarlas todas a la vez, colocándolas en diferentes rejillas, ya sea en el horno o en el deshidratador de alimentos. Para secarlas voy a realizar unas en el horno y otras en el deshidratador de alimentos. En el horno van a 80 grados centígrados con calor arriba y abajo y el ventilador. Pero si tu horno es de gas o no tiene estas funciones, colocas el calor solo abajo, la bandeja lo más arriba posible y la puerta entreabierta. Y así de esta forma se deshidratarán muy bien. Y si utilizas un deshidratador de alimentos como yo, la temperatura es de 70 grados centígrados y el tiempo variará entre 3 horas a 7 horas. Esto dependerá de muchos factores como el clima, la humedad, el tamaño de tu pera. Lo que sí te recomiendo es chequearla de vez en cuando y no dejarla deshidratar de exceso, ya que si no será muy difícil de adaptar a la forma del pastel y perderán toda la flexibilidad. Debes tomar en cuenta que la pera se va a reducir un tanto durante la deshidratación. Una vez listas, déjalas enfriar dentro del deshidratador de alimento o el horno con la puerta entreabierta. Su aspecto translúcido y algo brillante las hace realmente atractivas para decorar cualquier postre, incluyendo un pastel. Estos pétalos de pera se mantienen perfectos durante bastante tiempo dentro de una lata, colocándole entre ellos un papel de hornear para que no se queden pegados. Y lo otro importante es colocarlo en un lugar fresco y lejos del sol. Así que lo ideal es meterlos dentro de un cajón y tenerlos allí siempre a mano para decorar nuestros pasteles. Un punto importante es que estos pétalos de pera, si lo colocas sobre una crema que sea muy húmeda como una mousse, se va a ablandar. Así que colócalo en el momento justo de servirlo, cosa que no pasa cuando lo colocamos adherido a una ganache, ya que la ganache endurece y no es húmeda y se pueden mantener perfectos sin deformarse. Anímate a realizar estos pétalos de pera que quedan espectaculares y son un toque especial para tus postres y también para los platos salados. Así que tenlos allí a mano y sorprende a tus invitados. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!